La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a un programa de La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Nuestra finalidad, como lo recordamos todas las semanas, es traer las verdades bíblicas en respuesta a aquellas creencias, influencias, doctrinas, corrientes que la gente parece aceptar y tenerlas como ciertas, pero que a la luz de la Biblia no son tan ciertas. Responder también preguntas, inquietudes que tú puedas tener. Puedes escribirnos y dejarnos saber qué tema te interesa que nosotros desarrollemos. Nuestro lema: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, la intención de nuestro Señor Jesucristo es que tú estés libre de la mentira, del engaño, de las corrientes falsas, de las doctrinas, viento de doctrinas y de creencias que pueden perjudicar tu vida. Jesucristo dice: el que escuche mis palabras y las hace, les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dios quiere que tú edifiques tu creencia sobre la roca que es Cristo. Nuestro tema de hoy: ¿deben los cristianos diezmar? Pero antes, te invito a que le des like a nuestro video, a que lo compartas por favor con tus amigos, con tus familiares, que la palabra de Dios corra, y que también te suscribas a nuestro canal y no se te olvide el botón de notificaciones para que te llegue de inmediato el mensaje una vez que nosotros lo subimos a nuestra plataforma de YouTube. Recuerda, también tenemos una página web en la cual puedes ver este video llamada evangelistamartinorozco.com. En esta página no solamente puedes acceder a contenido bíblico y cristiano, sino que también puedes traer tu solicitud, tu petición de oración. Vete a la parte de oración y allí danos una oración. Creemos que Dios responde la oración y nosotros tenemos fe en nuestro Dios, que nos ama y que responde en su tiempo y en su voluntad. Así que anímate a nuestra página web, visítala, suscríbete también allí y danos tu petición de oración. Bien, la pregunta entonces es: ¿deben los cristianos dar el diezmo? Este es un asunto que dentro de la iglesia lo debaten, es un tópico en los cuales muchos tienen una opinión diferente. Algunos dicen que sí, que el cristiano tiene y debe diezmar, y los otros dicen que no es necesario o obligatorio porque es una figura del Antiguo Testamento. Pues bien, veamos qué dice o qué responde la Biblia a ello. ¿Qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué enseñó Jesús sobre el diezmo y qué enseñan los apóstoles o los enviados de nuestro Señor Jesucristo sobre el diezmo? Quédate con nosotros. El diezmo es una palabra que aparece un poco más de 30 veces en el Antiguo Testamento, pero solo 8 veces en el Nuevo Testamento. Con algunas excepciones, los versículos del Antiguo Testamento abordan el diezmo como una regulación religiosa de la nación hebrea. Los diezmos y las ofrendas de animales, posesiones y producciones fueron sacrificados para el servicio de Dios y para los ministros en el templo. Sí, el diezmo en el Antiguo Testamento es presentado la mayor de las veces como una manera de sostener a los levitas, que eran siervos del templo, y a los sacerdotes. El pueblo estaba en la obligación de traer un 10% de lo que se producía, no solamente dinero, sino la producción agrícola, la ganadera o de cualquier actividad económica. Ellos tenían que presentar ese 10% a los levitas y los levitas a su vez a los sacerdotes. Era una institución religiosa relacionada con el templo. Algunos utilizan algunos pasajes del Antiguo Testamento como
Génesis 14 y Malaquías para apoyar la obligatoriedad de los cristianos con relación al diezmo. Recordemos, allá en Génesis capítulo 14, Abraham va a salvar o liberar a su sobrino Lot, que había sido aprisionado por un conjunto de reyes que atacaron Sodoma, y él se armó, y cuando venció a estos reyes, dice que trajo el botín y lo presentó al rey Melquisedec, o al sacerdote Melquisedec. El hecho de que el diezmo de Abraham se llevó a cabo, de que la ley se diera por Moisés, ha llevado a algunos a la conclusión de que el diezmo no es solo para los judíos. Es decir, la religión judía no existía como una religión hasta que su reglamento más tarde fue revelado a través de Moisés, como está registrado en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Como tal, algunos creen que la acción de Abraham es un ejemplo para todos los que creen en la Biblia y no solo de aquellos de la fe judía. Sin embargo, el diezmo que pagó era del botín de guerra a Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote y Abraham lo presentó a él. Después le dijo al rey de Sodoma que él no tomaría botín para que no dijesen que él se estaba enriqueciendo. La presentación que hace Abraham a Melquisedec es más que todo una figura de abono, de un porcentaje que da, pero no fue un acto regular que él hizo. De hecho, no hay otro evento en el que se dice que Abraham hiciese el diezmo. Así que este acto no se puede tomar como una regla. Fue un acto, digamos, esporádico que se presentó y que Abraham lo cumplió a manera de amistad, pero no de diezmos presentados a Dios, sino a un rey que estaba en Jerusalén. Otro texto que dicen que los cristianos deben diezmar está en Malaquías. Recordemos que Malaquías hace un llamado estricto a los sacerdotes y al pueblo para que diezmen, porque el pueblo había simplemente dejado de lado, habían olvidado el servicio del templo y no estaban apoyando al sacerdocio ni a los levitas. El profeta Malaquías dijo a los hebreos desobedientes que podían arrepentirse y regresar el favor de Dios, restaurando la práctica del diezmo y las ofrendas. Dios había prometido que si lo hacían, le haría productivos agriculturalmente y les protegería de plagas que pudieran destruir sus cultivos. Malaquías no solamente requiere de los diezmos, sino de las ofrendas. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué habló Jesús sobre el diezmo? Hay un relato en el cual Jesús se dirige a los fariseos y les dice, ustedes diezman hasta aún el comino, la menta y el comino, pero se olvidan de la misericordia y de la justicia. Los fariseos, como el resto de la ley, habían hecho del diezmo un acto particular de beneficio personal. Y Jesucristo les dice, ese no es el espíritu de la ley. También Jesucristo presenta un relato de las ofrendas en el templo cuando hace referencia a la viuda, la cual no dio 10%, ni dio lo que le sobraba como el resto de los fariseos, sino que dio todo lo que ella tenía. Así queda pues escrita la enseñanza de Jesús, que lo importante del dar no es la cantidad, sino la actitud de adoración en el cristiano. Este es el nuevo pacto. No hay obligatoriedad, no hay enseñanza de Jesús sobre el diezmo a sus discípulos, y aún si continuamos con la enseñanza apostólica, nos encontramos con un versículo allá en Corintios, donde el apóstol dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Todos los cristianos están de acuerdo en este punto principal encontrado en Corintios.
Pablo instruye a los cristianos a dar no más de lo que se puede, pero darlo con alegría y nunca fuera por un sentido de necesidad o obligación. La enseñanza del Nuevo Testamento parece elevar la barra de muchas maneras. No se estableció un porcentaje mínimo específico para cada persona. Más bien, como pueblo perseguido, pobre e impotente, los primeros creyentes fueron llamados a seguir el ejemplo y las exhortaciones de Jesús de dar como ellos pudiesen, pero con alegría. En conclusión, nosotros podemos decir que no es obligatorio el diezmo. El diezmo es una figura antiguo testamentaria de la ley de Moisés relacionada con el templo, con el sacerdocio y con los levitas, dado al pueblo de Israel para servir a Dios en el templo. Algunos dicen, como mencioné anteriormente, que fue dado a Abraham el diezmo. Pero recordemos, a Abraham también se le dio algo que la ley no pide. Y ustedes saben cuál fue. A Abraham se le requirió sacrificar a su hijo. No podríamos decir que Dios quiere que sacrifiquemos a nuestros hijos. Eso no está en la ley. Eso fue un acto particular que sucedió en la vida de Abraham. Así igualmente con el diezmo, legalizado y amparado en la ley del templo para bendición del pueblo de Israel. ¿Quieres diezmar? Eso sería lo mínimo que puedes hacer. Según Jesucristo, hay que dar el 100%. Nuestra vida toda le pertenece al Señor. Pero si das, lo vas a hacer por una razón. Primero, con alegría. Y segundo, según tu capacidad. Y tienes que ser honesto. Si eres una persona que está devengando mucho dinero, no sería honesto que dieras 10 euros o 10 dólares. Si mensualmente haces una cantidad de dinero, lo que tú das tiene que ser proporcional, de acuerdo a lo que tu corazón decida, aprendiendo la enseñanza de Jesús. Y si no ganas mucho, también proporcional a eso. Pero lo importante es dar y dar con alegría. Quiero hablarte también de 5 razones por las cuales tú no debes dar. Así es, el dar, el ofrendar en la iglesia. Primero, por obligación. Muchas personas, líderes de iglesias, establecen un patriarcado en la iglesia, donde la iglesia percibe al pastor como el ungido, como el que tiene la última palabra. Y muchos hermanos ofrendan y dan porque creen que están sirviendo a ese hombre. Recordemos, el pastorado tiene una distinción y es el servicio, no la autoridad. La segunda razón por la que no debes dar es por necesidad. Y muchos utilizan la necesidad prometiendo bendiciones. Hay un principio en la Biblia, ciertamente. El que siembra, cosecha. Pero cuando la Biblia dice esto, lo dice en un sentido espiritual. Tú siembras materialmente y vas a cosechar bendiciones para otras personas, aún para ti, en almas que vienen al reino de los cielos. No necesariamente dinero, pero estos hombres te prometen que si das 100 euros, vas a recibir 1000. Y si das 1000, vas a recibir 10,000. Eso es un comercio del evangelio. Manipulación que tiene que ser evitada. Lo otro por lo cual no debes dar es por apariencia. A muchas personas que están en la iglesia y por aparentar y por sentir la presión del grupo, quieren presentar dinero para demostrar que ellos tienen, que ellos pueden y que tienen una posición económica. Nunca lo hagas por eso. Cuarta razón es por recibir influencia, puestos en la iglesia. Si tú diezmas, si tú das una cantidad de dinero, voy a ser estimado por el grupo y me van a dar buenas posiciones. Eso es un sacrilegio. Eso es pretender comprar el ministerio y eso no se hace. Y la última razón es por obligación. Que nadie te obligue a dar. Tú no estás obligado. El Señor dice, si alguien
dé conforme dispuso en su corazón y recuerda, da con alegría. Entonces, debe diezmar. Si quieres hacerlo, hazlo, pero no estás obligado. Hay otro punto que hay que resaltar, es que muchas personas dicen que no diezman y ni ofrendan y no hacen eso. Eso es una mentira de ambos lados. El diezmo no es obligatorio, pero tampoco significa que no vas a dar. El apóstol y la palabra dice que si das, das de corazón. Apoya tu ministerio, apoya a los pastores, apoya a las iglesias, apoya a los ministerios de corazón, y eso es un servicio de adoración a nuestro Dios. Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.